Buenos días, querida familia, que la paz de Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones en este domingo del Señor. Hoy celebramos en el calendario de la iglesia el domingo de Cristo Rey. Así que junto con los hermanos y hermanas de toda la iglesia cristiana global, celebramos el reinado, el gobierno y el señorío de Jesucristo sobre la iglesia y particularmente sobre su pueblo. Así que nos sentimos gozosos de que en este día, eh, Día del Señor, ya 22 del mes de marzo, podamos seguir celebrando y acercándonos a ese periodo de Adviento que es una preparación para el tiempo de Navidad. También se está celebrando en el día de hoy el Día de la Prevención de la Violencia hacia la Mujer, en contra de la mujer. Así que oramos por aquellas mujeres que en nuestra sociedad, particularmente en Puerto Rico, sabemos que hay un problema serio por la realidad de la violencia. Así que le pedimos al Señor, oramos, que nos capacite también para que seamos instrumentos de liberación en medio de estas circunstancias. Vamos a incluir en este momento a mi hermano Freddy Reyes Sorto, quien es parte de esta experiencia de estudio bíblico, así que le añadimos en este momento. Bienvenido, Freddy, Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amén, amén. Que se están conectando, que están conectados y que se conectarán. Amén. Vamos a iniciar haciendo una oración para iniciar nuestra actividad. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, que podemos, Señor, tener un nuevo día que tú nos das, un nuevo día para poder experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia. También, Señor, para poder expresarnos, Señor, y poder vivir en armonía, Señor, en paz con todos los hermanos, con quienes convivimos, Señor, con quienes nos relacionamos. Señor, en este día te pedimos, Señor, que la paz, que el amor tuyo, Señor, prevalezca siempre en todas las decisiones, Señor, y en las acciones que tomemos en este día. También, Señor, te estamos presentando las diferentes celebraciones que se realizan y propósitos, Señor, que se plantean, como es el asunto, Señor, de la violencia, y en específico, Señor, la violencia hacia la mujer, Señor, en general también, Señor, a la violencia, también a lo más débil, Señor. Sí, Señor. Señor amado, te pedimos que nos guíes en esta reflexión en tu palabra, y que podamos, Señor, ser iluminados, poder sacar de ella, Señor, el beneficio, Señor, de poder entender y poder practicar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hoy estamos, continuamos con la lección, con la reflexión de paz por medio de Jesucristo, y habíamos leído ya la lectura de Romanos 5, del 1 al 11 y del 18 al 21. Me di cuenta que prácticamente solo tratamos los últimos versos, para que tratamos de cambiar el orden, y en esos 4 versos pues nos llevamos el tiempo. Así que por esa razón estamos continuando hoy, y podemos centrarnos entonces en el beneficio de esa reconciliación con el Señor. ¿Qué beneficios
ha habido después de lo que hemos estudiado. No sé, hermano Richard, si podemos o vemos nuevamente el texto o continuamos. Sí, vamos a leer los primeros versos, si quieres, del 1 al 11. Sí, del 1 al 11, sí, perfecto. Vamos entonces a presentar el texto para que podamos compartirlo. Ya tuvimos la lectura. Bien, la vez pasada comenzamos para ver los resultados de la justificación, ¿verdad? Y prácticamente nos detuvimos en 4 versos, que fundamentalmente lo que vimos ahí era cómo por un hombre entraba el pecado, que era Adán, y asimismo la salvación entra por un solo hombre también, que es Jesucristo. ¿Y cuál fue la función de la función de la ley? Para que sobreabundara la gracia, y pues al final, pues todo esto es resultado de la gracia de Dios. Viendo eso, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos o los resultados de la justificación? Y ahí hemos visto que así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano Richard había hecho la observación, ¿verdad?, de la paz con Dios, pero también la paz con los hermanos, ¿verdad?, con nuestros semejantes, con las otras personas, con hombres y mujeres también con que compartimos este mundo. Y ahí pues pienso que es un punto bien importante sobre la paz. La paz es un tema importante en la vida de los seres humanos. La reconciliación del hombre con Dios es sumamente importante. Se vence la muerte espiritual y nace una amistad, una íntima relación modelada por Jesucristo.
a su vez nos lleva también que también las relaciones entre los seres humanos deben reflejar esa íntima relación del ser humano con Dios. La ley es un instrumento para vivir en comunidad, respetando los acuerdos comunes. Cabe destacar que en el caso de Israel, la ley es un contrato o pacto de Israel con Dios. En Israel, y abro comillas ahí porque esto es una cita de un libro de Johnson, que dice: la ley y los tribunales trataban, hablando de Israel, trataban de sobrepasar la frontera del testigo para promover la reconciliación entre las partes en litigio, de modo que la meta era siempre la cohesión de la comunidad judía, de modo que la ley y los dictámenes de los sabios debían de tener resultados efectivos en la promoción de la armonía y preventivos en lo referente a la eliminación de las posibles fuentes de fricción. Era más importante promover la paz que dictar una justicia nominal. Por otro lado, también, eso pues, creo que entendemos esa parte. O sea, que la ley no solo, en Israel el propósito no era nada más cumplir con la ley, la ley dice esto y esto es lo que aplica, sino que los sabios, ¿verdad? Que era en este caso lo que serían los jueces para nosotros, ahí eran los ancianos, creo, sí, los ancianos, eran los que buscaban entonces que esas diferencias que habían de las partes en litigio pudieran desarrollarse una armonía y a la vez eliminar las posibles fuentes de fricción. Ese era uno de los temas. Y todo al final, el propósito era entonces mantener una armonía en la sociedad. Eso es bien importante. Maxi, hoy estamos viviendo tiempos... nuestra sociedad es bien legalista. Nosotros casi siempre decimos que vamos a resolver el asunto en el tribunal, porque pensamos que el fin último es cómo castigo a alguien, cómo se castiga a alguien por algo que hizo. Pero al final lo que se busca aquí es la paz. Y lo que vemos también de alguna manera en el texto que estamos viendo en ese verso 1, de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es ver el ejemplo de Jesús, cómo armonizaba con el Padre en términos de la voluntad, y cómo mantenía esa relación, la relación con el otro. Así que cuando les digo nuestra sociedad tiende a ser legalista, ahí tenemos asuntos en el tribunal para resolver problemas que se han podido resolver mediante el diálogo, mediante el entendimiento, con la búsqueda de las cosas que son correctas y para que haya armonía en el pueblo. Eso es importante, y eso es lo que Dios trata de hacer a través de esta justificación por medio de Jesús, de lograr la paz, de lograr la armonía entre los seres humanos. Otro es sobre las costumbres judías. La plegaria por la paz era una de las principales bendiciones, y los judíos piadosos elevaban 3 veces al día esa plegaria. Otras cosas que nos hablan de la paz es en Isaías nos dice cuán bellos son las montañas, cuán bellos sobre las montañas son los pies de aquel que trajo buenas nuevas, que difundió la paz. Eso habla del libro de Isaías. En el Mishnah de este judío dice también que 3 cosas sostienen la existencia del mundo: la justicia, la verdad y la paz.
Así que yo la paz yo la veo también como una expresión del amor, porque el amor contiene todo. El amor es lo perfecto. Dios es amor. Y la paz tiene que estar fundada en el amor. Y eso fue lo que hizo Jesús, mostrar su amor, que es lo que vamos a ver en esta mañana también. Quien nos dice, Dios nos dice en Juan 1, 4, 20, en la carta universal, primera carta universal del apóstol Juan, quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve? Esta es primera de Juan 4, 20. Así que toda esa paz y la reconciliación está fundada en Dios, en el amor. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard. Bueno, en primer lugar, le doy la bienvenida a las personas que se han ido conectando y están con nosotros en esta mañana. Bienvenidos, esperamos que puedan caminar junto a nosotros durante esta reflexión temprano en la mañana, y esperamos que se queden con nosotros y puedan compartir esta experiencia con otras personas. Uno de las cosas que tú mencionas, Freddy, y que me luce son muy importantes en esta reflexión, es precisamente el tener que nosotros reconocer que en la Biblia se habla de una oración 3 veces al día. Y es curioso porque esa disciplina de la oración, ¿verdad? Que a veces nosotros solemos minimizar, o quizás podemos mirarla como un instrumento que no tiene un efecto o un impacto en la vida diaria. Piense usted por un minuto qué impacto puede tener en nuestras vidas el separar 3 momentos a solas, en silencio, para meditar, para reflexionar, para orar y pedirle al Señor por la paz. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? De la paz como bienestar personal, pero también estamos hablando de la paz como un deseo y una petición de un bienestar comunitario, de la gente que está a mi alrededor, de la gente con quien comparto a diario, de las personas con quienes coexisto en Puerto Rico y en el planeta. Fíjese que esa solicitud de oración, de petición, es parte del fruto de lo que nosotros sentimos como producto de la gratitud a Dios por lo que ya Él ha hecho en nosotros. Así que ahora que estamos cercanos a la fecha de Acción de Gracias, me parece muy importante que nosotros rescatemos esa disciplina. Yo sé que a veces es un poquito difícil el separar 3 momentos o 3 espacios para orar, ¿verdad? Pero si usted lo mira desde otro punto de vista, se dará cuenta que cuando uno hace el hábito, cuando uno separa ese tiempo para meditar y reflexionar, se torna en un ámbito bueno y también tiene un impacto en nuestra vida profunda, en nuestra manera de pensar, y nos capacita, nos prepara para que cada vez que tengamos una interacción, un contacto con el mundo, ser esos instrumentos de paz de los cuales la Escritura nos está hablando y de la cual Jesús nos sirvió de modelo. Amén. Así que, por otro lado, los otros versos que vamos a ver, del 2, que es del 2, 5, del 2 al 5, nos hablan del carácter del cristiano y la cristiana formado por el acceso a la gracia, por la que se derrama el don del Espíritu Santo en sus corazones. ¿Verdad? Esa es la razón. Y nos dice el verso 2,
empezando en el verso 2, por quienes tenemos también, dice, por la fe, acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Veamos que este texto inicia con la esperanza, ¿verdad? La esperanza fundamentada en esa esperanza que Dios da por su gracia. Y es una esperanza en la gloria de Dios. Para mí en Cristo, ¿verdad? Y termina en la esperanza también. O sea que el texto también al final termina hablando de que y esta esperanza no nos defrauda. Y nos dice, y el carácter aprobado produce esperanza. O sea, que empieza hablando con la palabra esperanza y termina con la esperanza. O sea, así puedo decir en una reflexión un poco sacada de ahí, de ese texto, que todo gira alrededor de la esperanza en Dios. O sea, alguien sin esperanza, pues no puede decir que vive. Esperanza, símbolo de vida. Así que esta esperanza y termina en la esperanza, y en el caso cuando termina en la esperanza, ahora por la acción del Espíritu Santo derramada en el corazón del creyente por la gracia. El recorrido produce una transformación de los creyentes, ¿verdad? Y produce un carácter aprobado pasando por el sufrimiento y la resistencia, que en otras versiones también se conoce como paciencia. Los puertorriqueñas en este cuatrienio que hemos estado viviendo del 2017 al 2020, hemos tenido la oportunidad de experimentar los sufrimientos, de desarrollar paciencia, resistencia o resiliencia. Como creyentes podemos testificar que la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones han hecho posible que experimentemos alegría y regocijo dentro del dolor y del sufrimiento, porque la esperanza no se ha marchitado, la esperanza ha crecido, se ha fortalecido en la esperanza de la gloria del Señor. Esa esperanza no avergüenza, no nos defrauda. O sea, lo que estamos diciendo en lo que estamos viviendo, por ejemplo, para cifrarla, y no voy a hablar de lo que sufrimos en los huracanes, en lo que hemos sufrido por las cuestiones de los efectos de la misma quiebra, ¿verdad? De desempleo, de pérdida de derechos de algunas personas donde han sufrido, de los embates de los dos huracanes Irma y María, estuvimos, si podemos reflexionar, se nos ha olvidado de que estuvimos mucho tiempo sin electricidad, mucha gente sin agua, muchas personas que quedaron sin vivienda, todavía están sufriendo las cuestiones de cuando vienen las lluvias y ahora luego los terremotos, ¿verdad? En el suroeste, que todavía están presentes, y la misma pandemia, son cosas que en nuestra mente hoy chocan no vamos a decir con nuestros deseos, como quisiéramos que las cosas fueran. Yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo en este tiempo, que las cosas no son, y en este tiempo y en otros, ¿verdad? Que son fuente del sufrimiento psicológico,
¿Cuál es? Aquel sufrimiento que surge, que las cosas no son como nosotros queremos. Las cosas no son como queremos. Nosotros queremos que sean de una manera, pero no ocurren de esa manera. ¿Y eso qué conlleva? Frustración, conlleva molestia, conlleva exacerbación de nuestra psiquis. Pero en la esperanza en el Señor sabemos que tenemos que aprender a entender las cosas como son, poder aceptarlas y partiendo de esa realidad poder atenderlas. Aquí la vivencia que estaba teniendo ¿cómo se llama? La iglesia en el primer siglo, podemos hablar que lo que Pablo está hablando ahí a los romanos es su vivencia real, porque en Filipos pasó eso, él fue preso. Y él dice, nos regocijamos en los sufrimientos. O sea, y lo vimos también en aquellas circunstancias donde fueron llevados allá en Jerusalén, los discípulos fueron llevados ante el concilio, donde los azotaron y demás, y ellos salían contentos porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios, y eso hace un sentido de como que no lo esperado, de que nuestra conducta sea alegrarnos dentro de una circunstancia. ¿Qué esta circunstancia nos está enseñando? ¿Qué nos enseña la pandemia? ¿Qué nos ha enseñado los terremotos? Y nos podemos gozar dentro de eso porque sabemos que tenemos una esperanza. Nuestra vida es una vida que está en unos vaivenes, pero Dios es permanente. Dios está ahí continuamente con nosotros, llevándonos de la mano, sabiendo cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que se ha presentado ante eso? Pues que ante esa circunstancia surge lo mejor del ser humano y puede surgir también lo peor. Podemos ver entonces que en estos tiempos pues ha salido solidaridad, entendimiento, la ayuda entre hermanos, la comprensión, y lo otro, el reconocimiento de una realidad en la cual vivimos. Esa realidad son oportunidades de poder manifestar nuestra esperanza, por un lado, nuestra paciencia, por otro lado, que es resistencia, que nos produce un carácter aprobado. Aquí estamos hablando de un carácter del cristiano y la cristiana, de que se mantiene con su vista en el Señor y que las circunstancias no lo derrumban. No es que no pueda tener situaciones de debilidad y demás, sino que es una persona que puede recuperarse. Hoy la palabra es de resiliencia, poder seguir el camino en que el Señor nos ha puesto. Así que no sé si hay alguna reflexión ahí, hermano Richard, algún pensamiento. Me uno a las expresiones que tú estás hablando. Yo creo que es muy importante, hermano, que cuando nosotros miremos este texto y lo vivamos, porque la palabra del Señor está allí por un lado, ¿verdad? Para transformar nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar, nuestra manera de ver el mundo, pero también como resultado secundario es la transformación de nuestra vida. Esta vida de paz, esta vida de shalom, de bienestar, donde podemos experimentar paz en medio de la situación cambiante, de las situaciones que están continuamente en un vaivén, ¿verdad? Esto es, aun cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del terremoto, como que se mueven los cimientos, sin duda, cada experiencia, cada crisis se siente como si algo se estuviese conmoviendo. Y yo quiero llamarle la atención a que en el verso 1, o en el verso 2, perdóname, además de la paz, el apóstol Pablo dice que como un resultado, también como un beneficio de esta reconciliación con Dios.
¿verdad? Estábamos conciliados, el pecado nos separa, en Cristo volvemos a conciliarnos, ¿verdad? Cuando volvemos a conciliarnos, además de experimentar ese bienestar, dice que por la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y me gusta esa expresión, ¿verdad? Que no solamente es una gracia, sino una gracia en la que estamos firmes. Y aquí vuelvo a apelar, ¿verdad? A nuestros recuerdos de qué fue lo que quedó después de los vientos huracanados. Y la respuesta es lo que estaba bien cimentado, lo que tenía raíces profundas, lo que estuvo bien construido, ¿verdad? Un poco pensando, ¿verdad? En la parábola aquella de Jesús, ¿verdad? De que aquel que escucha mis palabras y las hace, lo comparo con quien construye su casa sobre la roca. Y en este sentido, ¿verdad? El apóstol Pablo está utilizando una alusión bastante poderosa, que nosotros permanecemos firmes en esta gracia. Eso significa, mis hermanos, que el mundo se va a tambalear. Eso es lo que significa, ¿verdad? Pablo no está prometiendo, ni Dios está prometiendo que en la vida no vendrán vaivenes y no vendrán tormentas. Lo que sí es que en esta gracia estaremos firmes. Y fíjense que es en la gracia de Dios. Dios es quien posibilita esta fortaleza, esta firmeza que nosotros experimentamos, ¿verdad? Así es que, aunque haya pérdidas, ya sea materiales, ya sea, ¿verdad?, laborales, ya sea de seres queridos, aun cuando enfrentemos situaciones donde todo se pueda poner a prueba, incluyendo nuestra salud mental, estaremos firmes. Y eso es una promesa bien importante. Y el tercer elemento que Pablo menciona es el regocijo en la esperanza. Así que tenemos firmeza en la gracia y regocijo en la esperanza. Así que fíjense qué profundidad, qué impacto tiene la fe en nuestras vidas si nos apegamos a ella, si nos aferramos a ella, y aún en medio de nuestras debilidades, en nuestros tiempos más difíciles, podemos confiar que esa gracia nos sostiene y que produce inclusive gozo en esta esperanza. Amén. Así que uno de los temas que tenemos ahora es que la pandemia no está todavía ahí, el virus está ahí, y eso puede causar sufrimiento, pero esa es la realidad que vivimos, ¿verdad? El sufrimiento es que quisiéramos que eso no ocurriera, pero la realidad nos dice que sí, que está ocurriendo. Entonces, tenemos que basarnos en esa realidad. ¿Cómo se mueve? Y lo otro que quiero también hablar es sobre el tema de que cómo es la fe nos permite ese acceso a la gracia. La palabra acceso me parece interesante porque la definición de pobreza que se tiene hoy es que no se tiene acceso a los servicios fundamentales, esenciales que se llaman, ¿verdad? Como es la educación, la salud, los servicios de salud, ¿verdad? No a la salud, los servicios de salud, a la educación y a una vivienda digna y demás. Sin embargo, el acceso a la gracia de Dios es ilimitado. Ahí no podemos hablar entonces de que hay una voluntad de pobreza, de que Dios nos niega esa relación. En Jesucristo hemos sido conciliados y tenemos acceso a esa gracia por la fe. Y la firmeza, que es lo que quería, que es lo que había estado planteando yo, que hoy podemos hablar. Y quisiera, ¿verdad?, que entiendo yo que es nuestro testimonio de que todo esto nos ha permitido desarrollar paciencia, y podemos testificar que la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones ha hecho posible que experimentemos alegría y regocijo dentro del dolor y del sufrimiento, porque la esperanza no se ha marchitado,
ha crecido, se ha fortalecido en la esperanza de la gloria del Señor. Y esa esperanza no defrauda, no nos avergüenza. Hay cosas que nos pueden defraudar, pero la esperanza en Dios no nos defrauda. Así que veamos entonces los otros versos. Creo que es del 6, estamos de 6 al 8. Dice, porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esos versos a mí es una reflexión interesante, ¿no? Y es bueno que nos confrontemos, ¿verdad? Ante ese planteamiento que hace el apóstol. Dice, yo te digo, hermano y hermana que me está escuchando en esta oportunidad, usted moriría por un justo, por alguien que tiene todas las virtudes, que cumple íntegramente con la ley y las leyes y demás. Pues usted se puede hacer esa pregunta. ¿Estaría yo dispuesto a morir por un justo, por alguien que yo he visto que cumple con todo, es intachable? ¿Yo moriría por él? ¿O usted moriría por él? ¿O por ella? El apóstol dice que es difícil. Pero también podemos pensar, hermano y hermana, que nos escucha, usted también moriría por una persona buena, por alguien que fuera bueno, por alguien bondadoso. Dice el apóstol que tal vez. Pero si nosotros no pudiéramos pensar eso seriamente, ¿verdad? Ponerse a reflexionar sobre eso, si nosotros tendríamos esa capacidad. Si no hay esa reflexión, no podemos entender lo que el apóstol nos está planteando. Veamos entonces que eso que nosotros no estamos dispuestos, ni por alguien justo, ni por alguien bueno, dice que cuando era, que aún siendo, ya entonces viene, ya no es el justo, ya no es el bueno, es alguien que no es bueno, que es injusto y que es pecador. En otras palabras, que estamos en debilidad, ¿verdad? Del punto de vista de Dios, porque estamos en este caso, pues no éramos aprobados por Dios. Éramos débiles. En esa circunstancia, Cristo murió por los pecadores. O sea, vean el contraste del amor de Dios. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos entonces que esa figura es digna de reflexión para poder medir, entre comillas, ¿verdad? Medir un poco el inmenso amor de Dios. Hermano Richard, si hay algún comentario. Por aquí me añado. Sí, yo creo que el apóstol Pablo está llevándonos a una reflexión obligatoria de que nuestra bondad, vamos a decirlo de esta manera, nuestra gracia hacia los demás tiene un límite. Y es un modo del apóstol Pablo, ¿verdad? Llevarnos a reflexionar de cuán inmensa y cuán grande es la gracia del Señor, el perdón del Señor,
la consideración de nosotros, aun cuando somos pecadores, que llevándonos a nosotros mismos a situaciones del diario vivir. Esto se parece un poco al evento cuando Jesús sana a aquella mujer en el templo, y los fariseos y los publicanos critican a Jesús por haber hecho un milagro en el día sábado, porque se supone que en ese día pues no se ejecuten ningún tipo de labor, particularmente ninguna sanidad, y Jesús los confronta diciendo: y ustedes, si su buey o su asno cae en un hoyo, no lo sacan porque es el día de reposo. Y es un modo, ¿verdad?, de Jesús confrontar esas dualidades, esa, ¿verdad?, podríamos llamar hasta hipocresías que hay en nosotros, cuando en ocasiones nos decimos a nosotros mismos: no, Señor, como le dijo el apóstol Pedro, yo contigo voy hasta el final, no importa lo que pase. Y Jesús se voltea y le dice: Pedro, antes que cante el gallo, antes que amanezca y cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Todas estas formas de la fe, es de la fe incomodarnos, es la manera de nosotros crecer y progresar en nuestro crecimiento espiritual, porque no se trata de que la fe se convierta en una mecedora o en un masaje a nuestros sentimientos, ¿verdad?, de hacernos sentir bien. Tiene un efecto de inconformidad, de transformación, y la transformación viene precisamente cuando toca allí en la llaga, cuando nos restrega aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros nos creemos buenos, y entonces si tú eres tan bueno, estás dispuesto a dar dinero a alguien que se ha declarado recientemente en bancarrota. Eso es una pregunta que te pone, ¿verdad?, contra la pared, y te hace preguntarte si tú realmente estás dispuesto a practicar lo que tú dices con tus labios y con tu boca. Así que la fe no es un asunto de un discurso, de una ideología que se repite, no es un asunto de declarar y reclamar valores, es un asunto de que cuando la circunstancia ética está delante de nosotros y el desafío de actuar, tenemos que probar con nuestro testimonio cristiano que en efecto nosotros creemos en esos valores, decimos ser lo que somos, y somos gente compasiva, somos gente que perdona, somos gente que es capaz de levantarse aún de las circunstancias difíciles. ¿Podríamos nosotros donarle un riñón a un alcohólico, ¿verdad?, a una persona alcohólica? Es una pregunta de un sacrificio mayor personal, y la respuesta es: Dios hizo mucho más que eso. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. O sea, en ese sentido, que aún nosotros estando en bancarrota, aún nosotros estando distantes del Señor, Dios lo entrega todo como un favor de su gracia, y no hay mayor ejemplo en la historia de la humanidad que se pueda decir y contar que la del amor de Dios por su creación. Así es. Así que sé que la vida cristiana es práctica, ¿verdad? No es contemplativa nada más, sino es práctica, llevarla a realización. En los versos 5, en Romanos 5, del 7 al 8, podemos decir, ¿verdad?, lo que era imposible en la figura de Adán por su incapacidad humana para agradar a Dios, Dios lo hace posible. Lo hace posible para lo que para el ser humano es imposible. Jesucristo, el Hijo de Dios, cumple la ley haciendo la voluntad del Dios Padre. Ahí volvemos a ver. Cristo se entrega por amor, donde en comparación con cualquier ser humano en la humanidad de Cristo, para unos es difícil, para otros es tal vez, para otros es imposible, pero para él sí, la entrega fue real, fue voluntaria, y fue en carne y en sangre, ¿verdad? Muriendo en la cruz. Y así mismo cumple también la ley
¿verdad? De manera que el justo, él es por su justicia, por haber cumplido la ley, agradó al Padre, cosa que no podía hacer Adán, no podía hacer el ser humano, ¿verdad? En general. Entonces vamos a ver los versos 7 y 8 que les había dicho. Que yo me voy. No, eso lo vimos ya. Vamos a ver entonces los versos 9 al 11, ya los terminando. Somos salvos, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Verdad? Ese sería lo que yo diría. Pecamos una vez que hemos sido justificados, podemos pecar, podemos en la capacidad, es decir, podemos pecar. ¿Cómo vemos la santificación? Bueno, el verso 9 nos dice en adelante, con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos conciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo por eso, sino por esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En la ley, los sacrificios de los animales expiaban los pecados para evitar la ira de Dios, generalmente por algún pecado. En Cristo, su sacrificio se expía de una vez y para siempre el pecado, ¿verdad? Nos libera de él. Eso nos habla en Hebreos 10:10. Y en Cristo, abogado tenemos, en primera de Juan 2:1. La salvación es una operación continua del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar una vida de santidad de frente a Dios en íntima amistad y acuerdo a su voluntad. Estos textos para mí, yo no los había visto de ese ángulo, pero en las preguntas que estoy haciendo en lo que estoy titulando, es que nosotros una vez recibimos al Señor, nuestros pecados son perdonados, pero nosotros seguimos viviendo en un cuerpo también pecaminoso, de manera que nuestras acciones, como ya hemos estado viendo, si son por voluntad del ser humano, siempre nos va a llevar al pecado. Ese es lo que hemos visto desde los inicios de esto que hemos estudiado. Así que tenemos que vivir de frente a Dios, con Dios, caminando con Dios. Por eso tenemos el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿podemos pecar después? Pues sí, podemos pecar. Y eso, mire, según lo cuenta la historia, que antes la gente no aceptaba al Señor porque después iba a pecar y volvía a caer en las mismas. Esa era la situación de la ley. Sin embargo, el Señor Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a seguir viviendo una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es que no se puede ver eso como una sentencia lapidaria, sino que la única manera de ver a Dios es a través de la santidad, es estar de acuerdo a su voluntad. Y eso tiene que ser una operación diaria de nuestra vida. Dios está con nosotros todos los días. Él está en nosotros todos los días. Él nos dio el Espíritu Santo para poder entonces vivir una vida de santidad. O sea que
nos rescata del pecado en un momento dado, en el tiempo, pero tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir viviendo para poder cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, el propósito para el cual el pueblo de Dios ha sido llamado. De manera entonces que tenemos que vivir una vida de santidad, y nos dice, si ahora que estamos ya reconciliados, dice, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. O sea, que es esa continuidad en el tiempo. Tenemos que mantenernos en contacto con Él. No es yo recibir, como hacían en la ley, venían una vez en el año y después era necesario volver el siguiente año para ser expiado. En este caso, Cristo, su sacrificio es de una vez y por todas. Y el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Nuestra confesión de pecados, nosotros no es la práctica nuestra de confesarnos de tiempo en tiempo. Se entiende que nuestra confesión de pecado debe ser de continuo. Y así lo dice el salmista. Mi pecado siempre está delante de ti. Yo lo puedo interpretar de dos maneras. Siempre soy pecador, pero siempre mi pecado yo te lo estoy confesando. Y en una de las historias habla ahí que Agustín de Hipona, ¿verdad? San Agustín, su muerte fue de esa forma, como que siempre estaba confesando su pecado. Eso me gustó en una de las reflexiones de noches de oración. Una de las noches de oración se estaba hablando y me impactó ese texto. Mi pecado siempre está delante de ti. Podemos verlo de dos maneras, como que Dios nos está persiguiendo, o como que nuestra actitud es estar siempre frente al Señor, estando reconciliándonos continuamente, no en dolor, sino en regocijo, porque estamos en acuerdo con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Algún comentario, hermano Richard? Es interesante esa parte. Sí, sin duda, sin duda. Estos textos tienen mucha tela para cortar. Y una de las cosas que el apóstol Pablo quiere proveernos es una seguridad en Dios. Fíjense que la falsa seguridad humana, o que nos provee nuestro mundo humano, ¿verdad? El mundo a nuestro alrededor, depende de muchas cosas. Depende obviamente de una estabilidad económica, depende de una estabilidad natural, depende de que nosotros, ¿verdad? Podamos tener un empleo, unos recursos, una salud. Sin embargo, el apóstol Pablo, al centrar toda la ganancia de nuestra vida de parte de Dios, lo que él dice es que esto sigue siendo permanente. Y particularmente él habla de la salvación como una ganancia permanente. Y si usted se fija, él está hablando en pasado. Dice, cuando éramos enemigos de Dios. Fíjese que él habla como que esto es una etapa de nuestra vida que ya fue trascendido. Eso no significa de ninguna manera que, como muy bien mi hermano Freddy acaba de plantear, nosotros en nuestra humanidad no seamos tentados y caigamos en esa tentación, pero el apóstol Pablo está mirando más allá. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Si nosotros fuésemos a ver el final de la película, ¿cuál es la consecuencia última de la muerte de Jesucristo en la cruz? Y la consecuencia última de la película de tu vida y de mía es que fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados. Fíjense que esto es un presente activo. Y quiero hablarles un poquito de ese presente activo. Eso significa que se renueva continuamente, como cuando el salmista nos dice las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pues lo que dice el apóstol Pablo es que en Jesucristo esta reconciliación no es como se hacía en el templo una vez al año y teníamos que esperar
a volver de nuevo a peregrinar al templo para sacrificar a la oveja o a sacrificar el animal, ¿verdad? Que fuésemos a las palomas, sino que en Cristo hay ya de por sí una gracia permanente y somos salvados en el presente activo. Es decir, que aun cuando mañana yo pudiera dar un resbalón en mi vida, puedo vivir desde hoy en la seguridad de que Jesucristo, como buen pastor, con su callado y su vara, me infundirán aliento, es decir, me volverán de nuevo al redil. Y también habla de algún modo de lo que nosotros llamamos como reformados, cristianos, presbiterianos, la seguridad de salvación. Que una vez Dios nos ha bendecido con esa gracia de la salvación, Dios no es como aquellos que juegan pelota con nosotros o baloncesto, que cuando se enojan se llevan el bate y la bola. No, esa no es la forma en la que Dios opera su gracia. Y el apóstol Pablo lo ha dicho, aun cuando nosotros seamos pecadores y somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que en ese presente activo, esa gracia que se renueva y se refresca, podemos vivir en la seguridad del perdón, de la salvación, de la gracia, de la reconciliación, que ya está garantizada en Cristo Jesús. Bueno, yo creo que entonces hemos llegado hasta nuestro final, ¿verdad? Porque ya lo que habíamos visto anteriormente, que el apóstol lo puso en la carta al final, pues yo entendí que era mejor ponerlo al principio, porque era la salvación en Cristo, y por eso podemos hacer como un tipo de, yo hice una tablita, como un tipo de comparación, y entonces, como el tipo de resumen, ya terminando, pues en el caso de Adán, que representaba la humanidad, su solidaridad, todos los pecados y el pecado de la culpa, la separación del humano con Dios, el sentido de conflicto, de muerte y de guerra. Sin embargo, en Cristo, que representa, que es solidario también con sus acciones, justificados por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia de Dios, somos redimidos y nos salva de pecado. Cristo en la cruz nos reconcilia a la humanidad con Dios. Y eso alguien le llamó la recapitulación. La cabeza de la humanidad era, creo que fue Irineo. La cabeza de la humanidad era Adán, pero hoy en lo que nos plantea el Evangelio a través del apóstol Pablo es que nuestra cabeza es Jesucristo. Y hoy pues celebramos una de las cosas que celebramos, que Cristo es Rey. Ahí terminamos. La paz, número uno, valoremos la paz. Creo que sería bueno hacer alguna jornada de la paz, pero no sino en los términos de que la paz es armonía en la misma sociedad, es armonía de los unos con los otros y es armonía interna también entre nosotros mismos, porque nosotros mismos a veces estamos en conflicto con lo que le decía, a través del sufrimiento. Las cosas que ocurren afuera no son como yo quiero. Y tenemos que aprender entonces a armonizar también la realidad con la forma de que yo quiero que las cosas sean. No es que estamos negando los deseos están ahí, es parte del ser humano, pero manejarlos, eso es distinto. Tenemos que aprender a manejarlos en términos internos como personas, manejarlos interpersonalmente y manejarlos como sociedad, y al final pues como universo, como mundo, como todo el conjunto de países.
Bien, el Señor nos ayude y la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Querida familia, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar nuevamente con nosotros. Gracias por compartir con nosotros durante este tiempo. Quiero recordarles, mis hermanos, que tendremos este próximo miércoles un servicio presencial y online a las 7 de la noche. Es el miércoles antes del Día de Acción de Gracias a las 7 de la noche en nuestra iglesia. Y también se estará, ¿verdad?, transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Recuerde que también estamos presentes en Puerto Nuevo Presbyterian Church, que es, ¿verdad?, la página que tenemos en YouTube. Y también recuerde que aquellos y aquellas que quieran contribuir con algo en aquellas 20 mochilas de gratitud, todavía hay espacio para que usted pueda contribuir. Este es nuestro proyecto de acción de gracias. Gracias por acompañarnos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Freddy, por este tiempo. Y bueno, que el Señor nos bendiga en este domingo de Cristo Rey. Nos vemos a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración. Chao. Muchas bendiciones.